Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a nuestras jornadas de inclusión y no discriminación. Esta es nuestra cuarta mesa panel y tenemos hoy un tema muy interesante que es la participación política de las personas con discapacidad. Esta es nuestra cuarta mesa panel que realizamos dentro de estas jornadas de inclusión y no discriminación. Yo soy Georgina Ávila, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral. Me toca darle la bienvenida a nuestros panelistas, que hoy tenemos panel de lujo. En un momento más, mi compañero el consejero Gerardo Macías nos explicará la logística de este evento y nos hablará un poco más de cada uno y cada una de las panelistas. Yo rápidamente solo quiero dar la bienvenida y el agradecimiento a la licenciada Ruth Francisca López Gutiérrez, a la maestra Carla María Herrera Guerrero, al doctor Jorge Miguel Valladares Sánchez, al licenciado Francisco Martínez Ballesteros, obviamente también a nuestro personal que nos apoya del área de sistemas, de comunicación social, a la titular de la unidad de género, que es la encargada de la organización de estas jornadas y de estas mesas panel, la licenciada Brenda San Román Thompson, a todo su equipo de trabajo y a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. El agradecimiento por estar pendiente en estos mesas paneles y en estas jornadas de inclusión y no discriminación organizadas por la Unidad y por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Es para mí un gusto estar recibiéndoles y pues bueno, le cedería el uso de la voz al consejero electoral Gerardo Macías, quien nos va a explicar la logística del evento y quien va a ser el moderador del mismo. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias a todas y a todos y te cedo el uso de la voz. Adelante, consejero. Bueno, muchas gracias, consejera Ávila. Para mí también es un gusto poder estar aquí con todas y todos ustedes. Como ya lo comentó la consejera Ávila, tenemos unos panelistas de lujo, que para mí también es un gusto poder contar con ellos en este tipo de eventos. Y no solamente son de Chihuahua, tenemos una chihuahuense, tenemos gente de todo el país, consejeros de distintos estados de la República, tenemos un consejero de Hidalgo, tenemos un consejero electoral del estado de Yucatán y tenemos también una funcionaria pública de la Ciudad de México. Entonces es muy nutrido esta mesa panel. Les explico rápidamente en qué va a consistir esta mesa panel. Como ya comentamos, son 4 personas panelistas que van a tener una primera ronda de participación de 10 minutos cada uno de ellos. Posteriormente vamos a pasar a una lectura de conclusiones a cargo de un servidor y posterior a ello vamos a estar dando una segunda ronda de participación con 5 minutos por cada uno de los ponentes. Vamos a ir presentándolos uno a uno conforme se vayan dando las participaciones. En primer lugar, tenemos la participación de la licenciada Ruth Francisca López Gutiérrez. Ella es licenciada en Derecho con estudios en materia de género y derechos humanos. Ha participado en espacios de reflexión a nivel nacional en temas de género, derechos humanos, inclusión de las personas con discapacidad, prevención de la violencia contra la mujer, entre otros. Además, ha colaborado con diferentes cargos en la administración pública, en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, en la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad, como subdirectora encargada del programa Brindar Atención Integral a Personas con Discapacidad en estado de abandono y orfandad y unidades básicas de rehabilitación. En el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, como jefa de Unidad Departamental de Género, y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como asesora en materia de discapacidad y diversidad sexual. Desde mayo de 2019 es directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Licenciada Ruth Francisca López Gutiérrez, como ya lo mencioné, para nosotros es un gusto tenerla aquí participando en esta importante mesa panel para todos quienes nos escuchan y le cedo el uso de la voz. Adelante.
Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos que nos acompañan de manera virtual. Gracias por esta presentación, gracias por la invitación y agradezco a quienes van a compartir conmigo el día de hoy. Hoy estamos hablando del tema, vamos a hablar del tema de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Quiero comenzar primero con la definición que son los derechos político-electorales, que es el derecho que tiene toda persona a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de un representante libremente escogido. Más adelante tocaré este tema, este último, el representante de la persona en especial con discapacidad. Este derecho contempla que el acceso a las funciones públicas del país sea en igualdad de condiciones, toda vez que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esto quiere decir que, todas las personas tenemos los mismos derechos, incluidos los político-electorales. La voluntad del pueblo se expresa mediante elecciones auténticas celebradas periódicamente por sufragio universal e igualdad y por el voto secreto u otros procedimientos equivalentes que garanticen la libertad del voto. Vamos a entrar a materia de discapacidad en cuanto al marco normativo internacional que nos habla de este derecho muy importante, este derecho humano también que nos permite a las personas con discapacidad participar en la vida pública y política de nuestro país. Como primer precepto internacional está la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 21, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 25, la Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares en el artículo 42, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, artículo 5, inciso C, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, artículos 7 y 8, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 29. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 20, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 23, Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las personas con discapacidad. En esta convención no se toca el tema político-electoral, pero sí el de inclusión. Cabe destacar que el único precepto internacional que hace énfasis a las personas con discapacidad es la convención en cuanto a este derecho. Los demás preceptos nos tocan el tema de todas las personas, lo engloba sin ninguna limitación. En este modo, les hablaré de lo que es la convención, que recordemos que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, que está propuesto y firmado y ratificado por México como país de Estado parte, es el primer tratado internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y el octavo de derechos humanos en general. Y que aquí entró en vigor el 3 de mayo del 2008. Este documento, este tratado internacional, crea las condiciones para la participación equitativa e igualitaria de las personas con discapacidad y el ejercicio de todos sus derechos. Para llegar a ejercer los derechos político-electorales también viene amalgamado con el goce y disfrute de otros derechos, como es el derecho a la información accesible, el derecho también a la educación. Entre los más principales en este tema. El artículo 29 de la Convención nos habla de que se deben garantizar las condiciones para un ejercicio pleno de los derechos político-electorales, como es participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás personas, directamente o a través de representantes libremente elegidos, como empecé la definición. ¿Por qué? Hay ciertas personas
que necesitan de un apoyo para expresar su voluntad. Ojo, es muy diferente que expresen la voluntad a nombre de la persona sin haberlo tomado en cuenta, lo que se da muchas veces. Por eso es que las personas con discapacidad lo que queremos es que se nos ejerza también y se nos respete una vida independiente y autónoma, que sí, en muchos de los casos se requiere un apoyo, pero es eso, solo un apoyo para nosotros expresar nuestra voluntad o realizar cierto acto jurídico o administrativo o algún trámite bancario sin que se nos menoscabe nuestra voluntad y nuestra capacidad jurídica. También se debe garantizar que los procedimientos, instalaciones, materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar. Accesibles en todo el sentido de la palabra. Muchas veces solo escuchamos accesibilidad y nos vamos al enfoque solamente urbano y arquitectónico. No olvidemos que hay personas con discapacidad visual que necesitan apoyo con el sistema Braille. También entendamos que no todas las personas con discapacidad visual saben Braille, pero se debe de contemplar esto en las urnas y en los procesos de elección. La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto secreto en elecciones y referendos públicos sin intimidación, a presentarse efectivamente como candidatas y candidatos a las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública en todos los niveles de gobierno. Entendamos que los derechos político-electorales no solo es el derecho a votar, no solo es esto, sino también ser elegidos en cargos de elección popular, situación que más adelante les hablaré, que tenemos una casi nula participación en este derecho a ser elegidos, porque todavía existen muchos estigmas y prejuicios hacia las personas con discapacidad como para ejercer este tipo de cargos. Se debe de tener la garantía de libre expresión a la voluntad de las personas con discapacidad como electores. Muchas veces cuando va otra persona ayudándoles a ejercer su voto, la persona va a escoger algún candidato o candidata, pero la persona que lo va acompañando decide elegir a otra sin tomarle su consideración. Entonces, eso también es muy importante, la voluntad de las personas con discapacidad. También se debe de promover activamente un entorno en que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones. En este documento, que es la convención, vamos a leer mucho esta frase, en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Por todos los actos de discriminación en los que hemos sido sujetos las personas con discapacidad al momento de querer ejercer nuestros derechos. Por eso este documento lo manifiesta así. En todos los artículos está en igualdad de condiciones. La participación en organizaciones, asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política. Pueden ser que estas asociaciones estén legalmente constituidas o no. Así lo marca la recomendación general del Comité de la ONU, la recomendación 7. El derecho a estar en una organización, ya sea para participar en la vida pública o política, o ambas estén constituidas o no, se debe de tomar en consideración la opinión de las personas con discapacidad o de las asociaciones de y para, que es que son muy distintas. Este concepto de personas con discapacidad y para personas con discapacidad.
la constitución de organizaciones de personas con discapacidad que las representen a nivel internacional, nacional, regional o local, y su incorporación a dichas organizaciones. No solo es que se nos represente o que haya organizaciones para personas con discapacidad, pero que no tenga ningún integrante con esta condición. Entonces es muy importante que también estas organizaciones estén constituidas por personas con discapacidad. Este es como a grandes rasgos. Ahora, como les digo, para hablar de este derecho a ser elegidos en cargos de elección popular, bueno, México está muy lejos de ser constituido un país garante de estos derechos, porque tenemos una nula representatividad. Les diré, por ejemplo, en España, Ángela Bachiller es una mujer con síndrome de Down que logra llegar a concejal de Valladolid, y es básicamente una posición similar a un regidor, y si lo comparamos con caso mexicano, pues desgraciadamente no existe ningún ejemplo o una consideración que podría asimilarse a este cargo. También, bueno, en España hay 2 legisladoras con discapacidad, particularmente Pilar Lima, que es una diputada con discapacidad auditiva, y Laura Soler, que es una usuaria en silla de ruedas, y bueno, fueron incorporadas al Congreso español, y gracias a esto es que se piensa en crear este Congreso totalmente accesible, porque no había accesibilidad, y gracias a que llegan ellas es como hacen accesiblemente este Congreso. Otros casos en Centro y Sudamérica, particularmente en el caso de Ecuador, en donde Lenín Moreno es una persona con discapacidad motriz y llega a la presidencia de la República de Ecuador, convirtiéndose en el segundo presidente del continente americano con una discapacidad, previamente a Roosevelt en Estados Unidos. Aquí en México solo tenemos 2 representantes. Uno es diputado, él tiene una discapacidad visual, y una es senadora, mujer usuaria de silla de ruedas. Por lo que vemos, bueno, es demasiado corto la muestra, demasiado pequeña. Solo tenemos un representante por Cámara Baja y Cámara Alta. Y si nos vamos a cuestión de candidatos presidenciales con discapacidad en México, solo hay un antecedente del gran don Gilberto Rincón Gallardo. Es el único candidato que ha aspirado a la presidencia. Yo recuerdo que en esos tiempos fue sujeto de mucha burla, incredulidad, de decir, ¿cómo una persona con discapacidad va a llegar a ser presidente? ¿Tendrá la capacidad de llevar un país, de dirigirlo, aunado a que antes se nos comparaba o se nos evaluaba con el modelo médico rehabilitador, es decir, persona con discapacidad está enferma, pero aparte tiene nula capacidad jurídica o goce y disfrute de tener estos derechos. Yo recuerdo, yo iba en la preparatoria cuando el señor Rincón Gallardo sale con su partido, que bueno, a raíz de las elecciones pierde el registro, pero él es el único y el primer hombre con discapacidad o persona con discapacidad en querer pretender ser presidente de nuestro país. Hay 3 partidos políticos en México que, bueno, tienen una secretaría o un área que difunde o fomenta la participación de las personas con discapacidad, lo que va siendo como un logro, ¿no? Que ya se tenga previsto que haya un área especial en estos partidos políticos que impulsen la participación en cuanto al goce y disfrute de los derechos político-electorales. También en las pasadas elecciones, bueno, tanto el PRI como Morena impulsaron personas con discapacidad para ocupar cargos de elección popular.
dando cumplimiento, al artículo 29 de la Convención, pero también hay que dar hincapié a que también estamos dando cumplimiento a los objetivos de desarrollo sustentable, al objetivo 10 con la meta 10.2, que nos habla de sociedades que participen en la vida pública del país, pero también en la 16 que habla de sociedades inclusivas. Ojo, sin tocar el tema específico discapacidad, pero nos habla o nos deja ver esta participación o inclusión de los grupos de atención prioritaria, que también se conoce como grupos vulnerables, que también quiero hacer énfasis que este término es violatorio a los derechos humanos, haciendo diferencia entre que somos un grupo de atención prioritaria, nos encontramos en este grupo y si estamos muchas veces en condiciones de vulnerabilidad. Son dos cosas distintas. ¿Qué limitantes nos encontramos para ejercer estos derechos político-electorales? El más grande son los prejuicios y los estereotipos que se han fomentado hacia las personas con discapacidad, por estos modelos mal empleados, que es el modelo médico rehabilitador o asistencial y asistencialista. Ahora con la convención, usamos el modelo social con perspectiva de derechos humanos. Esto quiere decir que la discapacidad es una condición de vida con la que se vive la persona y que, la discapacidad se hace evidente al interactuar en la sociedad y encontrar los distintas barreras arquitectónicas urbanas de comunicación, de tecnología. Es así que se ve a la discapacidad solo como una condición de vida, que posiblemente y la mayoría de veces la discapacidad trae algunas consecuencias de enfermedad, pero no es que la discapacidad es sinónimo a enfermos, es una situación muy distinta. Otro tema es que, en el tema, otra limitante es la interdicción, ¿no? Todavía en nuestra legislación está vigente esta figura de interdicción cuando se cree que la persona con discapacidad no tiene la capacidad jurídica para emanar su voluntad. Hay en 15 estados de la República que por tener esta figura de interdicción, la persona con discapacidad no se le permite ejercer sus derechos político-electorales. Estos estados es Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Es necesario que México empiece a trabajar en este sistema de apoyos, que es muy diferente a la sustitución de la decisión de la capacidad de la persona para poder ejercer estos derechos. Gran avance lo hemos visto en otros países, como es Costa Rica, Colombia, y el último país que quitó este juicio o esta figura de interdicción ha sido Perú. Ellos ya tienen su ley. México participó, irónicamente, asociaciones, no administración pública, no poderes, sino asociaciones participaron de la mano con Perú para poder llevar esta figura del sistema de apoyo, respetar la vida autónoma e independiente de las personas con discapacidad, sobre todo la capacidad jurídica que así nos marca la Convención en el artículo 12, el respeto de que todas las personas con discapacidad tenemos capacidad jurídica. Ahí nos marca todas las personas, sin importar el diagnóstico, la condición con la que se viva.
Ha habido sí avances, no podemos decir que no se ha hecho nada, sí ha habido avances, por ejemplo, en este proceso que pasó en el 2018, bueno, hubo participación de las personas con discapacidad, mucha participación en cuestión al derecho al voto. Únicamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo simulacros acompañado del Instituto Nacional Electoral. Se viajó por distintos estados de la República haciendo estos simulacros de cómo sería esta participación. Hubo una muy buena respuesta del colectivo en cada estado. Eso es lo que se tiene. También el Instituto de la Ciudad de México Electoral tiene varios documentos en este aspecto en cuestión de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Lo marca como grupo en situación de vulnerabilidad. Tienen un cuadernillo. Está muy bueno ese cuadernillo, les recomiendo que lo lean, lo consulten, de cómo es que se debe de crear todo este mecanismo para robustecer los derechos político-electorales a través de los otros derechos. Entendamos que para ejercer un derecho también tiene que ir acompañado de todo este sistema integral de acompañamiento para que las personas con discapacidad puedan ejercer libremente en igualdad de condiciones todos los derechos y garantías que se tiene por ser mexicano. Solamente que acá hay un precepto internacional que nos protege y que está a nivel de rango constitucional. También en el pasado ejercicio electoral del 2018, bueno, hubieron mascarillas en braille de las boletas electorales, los canceles modulares electorales para personas con discapacidad, clip sujetador de boletas, el famoso sello y etiqueta en braille. Eso es para el ejercicio en los comicios. También se procuró, así se habló también con el INE, de que las urnas estuvieran a una altura respetable, considerable, de las personas usuarias de silla de ruedas y de talla pequeña, porque a veces están demasiado altas. La persona usuario de silla de ruedas no alcanza a meter bien la papeleta, y mucho menos una persona de talla baja alcanzamos a meter nuestra papeleta en las urnas y nos podemos distinguir por los colores y ver cuáles, pero realmente no sabemos si lo estamos haciendo bien porque no alcanzamos a ver. Y esto también fue una de las situaciones que se platicó con el INE al momento de instalar las casillas. Bueno, en este sentido, bueno, estamos obligados a realizar una revisión exhausta del marco jurídico normativo mexicano, no solamente en cuestión de derechos políticos electorales, sino en los mecanismos de acceso, como el reconocimiento a la capacidad jurídica, como en temas de accesibilidad, como les decía. Al ejercer un derecho se robustecen por los demás derechos, en este caso también por el que nos marca el artículo 21 de la Convención, que es el acceso a la información pública gubernamental, que también se vuelve un elemento máximo en la construcción de políticas públicas y judiciales en materia de discapacidad, para que nosotros, el colectivo, estemos en igualdad de condiciones para ejercer nuestros derechos y para la toma de decisiones. Hasta aquí sería mi primera participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Ruth Francisca López Gutiérrez. Agradecemos estas palabras que para nosotros son muy importantes y para la audiencia también. Digamos que estamos trabajando en estos avances, reconocemos que existen avances, pero también reconocemos que existen muchos retos hacia futuro para la inclusión de personas con discapacidad. Bueno, continuamos el día de hoy con la maestra Carla María Herrera Guerrero. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Harvard. En 1995 fundó el Centro de Estudios para Invidentes, AC, del cual es presidenta desde hace 25 años. Entre 1996 y 1997 fue representante para México de Helen Keller International. De 2011 a 2012 fue directora de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación del Estado de Chihuahua. Tiene diversos premios y reconocimientos en su haber, entre los que destacan el Premio Nacional por Un País Mejor, entregado por la Fundación PEST en 2005. El récord mundial en los 5,000 metros planos en los Juegos Paralímpicos. El Premio al Mérito Cívico, otorgado por la Presidencia de la República. Y desde 2010 se estableció la Primaria Pública Federal Carla María Herrera en esta ciudad de Chihuahua. Ha sido también tesorera del Consejo Internacional de la ONU para la Educación de las Personas Ciegas y Débiles Visuales. Ha impartido conferencias sobre temas variados, como lo son inclusión, equidad, ceguera, responsabilidad social, tanto a empresas del sector privado como Coca-Cola, Mattel de México, Periódico Reforma, entre otras tantas. Así como asimismo a instituciones públicas y a universidades en distintas entidades federativas. Nuevamente le damos la más cordial de las bienvenidas a la maestra Carla Herrera. Es un gusto para mí poder estar ahí con usted y poder presentarla. Sabemos de su amplia trayectoria y la reconocemos también nosotros. Adelante, doctora maestra, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, gracias por la invitación. Primero que nada, gracias por compartir este espacio, permitirme compartirlo con ustedes, señores consejeros, ya que yo no soy consejera. Excelente ponencia la licenciada Ruth López, porque la verdad ya no queda tanto por decir en algunos aspectos. Sin embargo, bueno, yo iba a comentar en el tema de la convención que fue, México se suscribió en marzo de 2007, comentar que sí, efectivamente se ha avanzado, sin embargo, todavía nos falta, pero voy a tratar de tocar otro enfoque. Falta todavía en el tema del ordenamiento jurídico, porque como ya mencionó la licenciada Ruth López, todavía existe aquí la figura de interdicción. A mí me tocó personalmente en una ocasión, en el 98, saber de una persona con discapacidad visual que no le querían otorgar, o más bien, pues sí, expedir, es la palabra correcta, su pasaporte mexicano por el hecho de tener una discapacidad aquí en Chihuahua, todavía hace 22 años. Eso nos habla todavía del tema del cambio cultural que nos hace falta. Y voy a tocar un tema muy espinoso. También nos falta, como personas con discapacidad, saber ejercer nuestros derechos, conocer, informarnos y estar a capacidad visual. Falta tanto en el tema de accesibilidad. Sin embargo, yo siempre que me toca tocar la vida o que toque en mi vida una persona con una discapacidad visual, es la mitad de la responsabilidad es tuya. Y necesitas conocer tus derechos y necesitas saber ejercerlos. No se vale que yo vaya a votar, y me da vergüenza decirlo, pero lo tengo que decir, cruza el nombre por mí. Por eso existen las boletas. Aquí hay un ejemplo de una de ellas, ya lo mencionaron, de una boleta en braille, ¿no? Tenemos que tomar nuestra parte de responsabilidad. Y hay muchos esfuerzos que se están haciendo. Aplaudo la accesibilidad que hubo para las personas con discapacidad en las elecciones de 2018, efectivamente. Y todavía, pues, aparte del tema arquitectónico, falta mucho desde el tema de las escuelas, pero aquí estamos hablando específicamente de derechos políticos y electorales. Sin embargo, no puedo dejar pasar nada más como mencionar el tema de la accesibilidad en las escuelas, que mucho tiene que ver, efectivamente coincido con el tema de los prejuicios, pero también con la voluntad, o comentar con maestros, decir, ¿cómo le hago? Bueno, primero piensa que tienes un niño y luego piensa
en las necesidades específicas que tenga ese niño y cómo le puedes acercar la información. Pero primero que nada, piensa que tiene su niño. Aquí en el tema específicamente de derechos políticos y electorales ya se dijo, y solamente lo vuelvo a subrayar, todos tenemos los mismos derechos con y sin discapacidad. Hay otras discapacidades no vistas como discapacidades. En mi primer trabajo, que me tocó trabajar para una organización de derechos humanos, recuerdo íbamos a platicar con los presos y qué hacía cuando platicabas con alguien que te decía, no sé escribir, no sé leer, me dice el abogado de oficio tal y tal, que mi proceso va así. O sea, mucha gente que me tocó conocer en aquellos años, o gente indígena que no tenía la interpretación del idioma, o obviamente, bueno, es una situación totalmente discapacitante, aunque no entre como tal en una discapacidad. Ver gente que tiene 5 o 6 años en la cárcel y que ni siquiera te puede explicar cuál es exactamente el estado de su proceso jurídico. En este tema ni que acerca a votar, no se acerca, porque en algunos casos, y por falta de conocimiento y por falta de información, también lo debo decir, por parte de quien tenga que informar, no saben que lo pueden hacer, no saben que tienen el derecho a votar. Tristemente, a veces todavía estamos en una situación así, pero insisto, una gran parte es trabajo del gobierno, trabajo de las organizaciones que nos dedicamos, bueno, en el caso de la organización que a mí me tocó fundar, que no soy más que la fundadora, funciona bien sin mí o conmigo, y de muchas organizaciones debemos de trabajar para el tema del empoderamiento de la persona con discapacidad. El tema del empoderamiento es un tema en el que todavía nos falta mucho, sociedad y gobierno, para que las personas conozcan cuáles son sus derechos y los puedan ejercer. Recuerdo alguna vez que iba yo volando de la Ciudad de México a una convención a Las Vegas, una convención de negocios, y llego y me dicen me sale la supervisora en ese momento de la línea aérea y me dice, aquí dice claramente en el manual, claramente lo voy a decir, de Aeroméxico, que una persona con discapacidad visual se puede seguir con su perro guía. Digo, esto es para darle permiso al perro, no a la persona con discapacidad. Total, en ese momento un amigo mío que trabaja en Los Pinos le hablé, me pasaron por el tema que estoy mencionando todo esto, y me pasan por donde pasan los diplomáticos. Llego y a la puerta del avión llega corriendo la supervisora a decir que le va a pedir permiso al piloto si me puedo subir o no en el famoso avión. Estoy hablándoles de 2007. Pues ya el piloto dice que no. Me quedo y espero el siguiente vuelo. El siguiente piloto dice que sí, me voy. Pierdo mi conexión, llego a Las Vegas tarde, una comisión de negocios, siendo representante de una marca internacional. Y yo me pregunto qué pasa si alguien viene y no conoce y no sabe y no tiene el amigo de Los Pinos, ni sabe decirle a la supervisora, ni X y Y. Entonces todavía culturalmente nos falta muchísimo, muchísimo. Yo quisiera nada más dejar una reflexión. Para aspirar a la igualdad, verdadera igualdad, porque sí, la inclusión es una parte que nos lleva, es un camino hacia la igualdad. Tenemos mucho trabajo por hacer, las organizaciones que trabajamos en este tema, el gobierno, pero sí lo subrayo y lo pongo en mayúsculas y en negritas, las personas con discapacidad. Yo aprendí una frase desde muy niña, cuando perdí la vista, y me decía mi papá, nadie lo va a hacer por ti. Ya tengo 52 años, a los 10 años, nadie lo va a hacer por ti. Y sigo pensando igual. En otra ocasión, igual en el aeropuerto de la Ciudad de México, no se puede subir, y yo grité, ¿quién va a Chihuahua? Y no faltó quién, me fui con alguien, ¿no? Entonces, tenemos que saber que tenemos estos derechos y tenemos que acercarle a las personas con discapacidad las herramientas. Aplaudo sí los esfuerzos que se están haciendo. La capacidad, el hecho de que una persona con cualquier tipo de discapacidad ya puede ejercer su voto es
es una ganancia. Sin embargo, todavía estamos lejos. El tema de ahorita se comentaba el tema de los poquitos representantes que tenemos en el Poder Legislativo. Yo recuerdo cuando fui a hacer mi maestría a Harvard, maestría en Derecho, y nos dijeron claramente, y lo vi, la mayoría de la gente no viene a Harvard, a la Facultad de Derecho, a hacer una maestría porque se autodescalifican, ni siquiera meten una solicitud. De los que la meten, muchos son gente que hace 10, 20 solicitudes a esa universidad y a ver cuál pega. Muy pocos se enfocan. No es que traigo yo para Harvard, que quiere Harvard y en qué traigo yo. Y esto lo pongo de ejemplo de muchas cosas. Tomo circunstancialmente el ejemplo de Harvard. ¿Qué quiere Harvard? ¿Qué tengo yo que pueda querer Harvard? Una sola solicitud, pegó, funcionó, por la razón que sea. Y el punto es que cuántas veces las personas con y sin discapacidad nos autodescalificamos para algo, ¿no? En ese programa éramos 154 personas, de los cuales eran unos 9 mexicanos. Me tocó ser la segunda mexicana. La Escuela de Leyes de Harvard en el 94, en todos lados existe la discriminación. Tenemos que entenderlo, tenemos que saberlo, tenemos que asumirlo como personas con discapacidad. Y tenemos que empoderarnos y ponerlos literalmente las pilas. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Sí gobierno, sí organizaciones de la sociedad civil, sí personas con discapacidad, como colectivo, como individuos. Tenemos los mismos derechos, ni siquiera debería estar en duda, ni siquiera sobre la mesa, ni siquiera debería existir qué bueno que existe y exaltar todo lo que falta y lo que se ha hecho. Sin embargo, sueño con el día en que no tenga que existir ese día, en que verdaderamente exista la igualdad y sea un discurso y podamos decir la inclusión es un proceso y la igualdad está dada. Con esto cierro mi participación. Muchas gracias, maestra Carla Herrera. Destacamos ahí las experiencias personales que nos contó y que pone sobre la mesa estas experiencias, la gran cantidad de retos que existen en esta materia de igualdad sustantiva para personas con discapacidad. Continuamos con esta cuarta mesa panel. A continuación presentaré al doctor Jorge Miguel Valladares Sánchez. Él es doctor en Ciencias Sociales y doctor en Derechos Humanos. Es licenciado en Psicología y en Derecho, con diplomados en Políticas Públicas, Atención Ciudadana e Intervención de la Violencia. Ha capacitado a más de 10,000 personas en diversos congresos, foros, simposios y seminarios locales, nacionales e internacionales. Presidió y reorganizó el Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán de 2011 a 2014. Fundó y dirigió el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes de Yucatán. Impulsa y coordina una visión integral y proactiva del fortalecimiento de la ciudadanía en Yucatán y en el resto del país, con mecanismos como la Red Nacional de Educación Cívica y la Red Cívica del Instituto Electoral y de Participación de Yucatán. Y la publicación de Dossier de la Democracia. Es coordinador también de los talleres nacionales de participación ciudadana, en donde se han generado instrumentos como el modelo de ley integral de participación ciudadana y el libro blanco del plebiscito de México. Actualmente es consejero electoral en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, donde preside la Comisión de Participación Ciudadana. Nuevamente, doctor Valladares, bienvenido y es un gusto que esté desde Yucatán para Chihuahua con nosotros. Adelante. Tenemos el micrófono apagado. Ya está. Adelante. Desde la hermana República de Yucatán, un gran saludo, un abrazo, un gusto enorme verles aquí en la pantalla. Es muy bueno ver, aunque no todos vemos. Es bueno andar, caminar
pero no todos caminamos y algunos caminamos por sentidos que no son los correctos. Es bueno oír, pero no todos lo logramos hacer. Miren ustedes, yo no sé mucho de estos conceptos de discapacidad. De lo que sé un poquito más es de personas. Y pues voy a referirme un poco a eso. Y lo primero que tengo que decir es que Carla y Ruth, qué experiencias, qué vivencias, qué grato escucharles. Poder escucharles y ponerles atención y entender lo que hay detrás de esas palabras. Quiero saludar con muchísimo gusto a mi buen Arturo, a Claudia, a Saúl, a Gilberto, a Frida y por supuesto a Georgina y Gerardo, nuestros anfitriones del Instituto Electoral de Chihuahua. Y esta es una gran oportunidad para mí de compartir esto. Les puse algunas ideas en una presentación. Si me permiten, se las voy a compartir. Aquí está. Bien, lo que les propongo es que en tema de participación política o ciudadana hablemos de personas y ya. Eso es lo que les quiero decir hoy. Y pues vamos a ver esto. Miren ustedes, hace algunos años incursioné yo en este tema. Siempre he trabajado con personas, pero en particular hace 6 años entré al terreno de lo electoral y descubrí que allí, más que en otros lugares institucionales, hay personas muy entregadas a su labor, personas que están al pie del cañón, personas a las que les importa lo que hacen y personas que enfrentan los mismos retos que en otros lugares de lograr que otras personas se reúnan, se asocien y hagan lo que les corresponde como seres humanos en una función particular. Y entonces aparecieron temas como el de la democracia, como el de la participación ciudadana y los mecanismos de participación ciudadana. Aquí en la pantalla les dejo algunas ideas y definiciones, pero el punto es que en estas palabras sabemos bien poquito. Así como poquito yo sé de discapacidad, bueno, excepto de mis propias discapacidades, muchas personas difícilmente se adentran a los conceptos para entender lo que hay detrás. Yo he tenido un tiempo para explorar y descubro que allí en la democracia hay una oportunidad, un modo en el cual podríamos hacer valer lo que nos hace iguales. Y solo hay una cosa que nos hace iguales a todas las personas del mundo, que es ser humanos. Y cuando nos agrupamos en regiones en particular, nos convertimos, si queremos, no necesariamente, es otra de esas capacidades que tenemos y no siempre ejercemos, nos convertimos en ciudadanos o ciudadanas. Miren, hay un triángulo virtuoso que si lo combinamos ocurre lo que se llama la participación ciudadana. Uno es contar pues con el elemento esencial, ciudadanía, personas, ciudadanos o ciudadanas. Pero esto no quiere decir personas mayores de edad con un modo honesto de vivir solamente. Quiere decir personas que se involucran y se creen que el espacio público es suyo. Y en la medida que es suyo, tienen lealtad, tienen pertenencia, lo cuidan y lo disfrutan en común, porque la característica de esta propiedad del espacio público es que es una propiedad compartida. Entonces requerimos ciudadanía. Por otro lado, tiene que haber también interés. Y esto no significa esa forma grotesca en que hemos identificado al interés como algo mezquino, como algo inhumano, sino que el interés viene de la raíz inter, que es lo que está entre, lo que une dos cosas. Entonces, lo que hay en común entre dos cosas o dos personas, eso es un interés. Para que haya participación ciudadana real, auténtica y útil, tiene que haber algo en común entre las personas. Entonces, interés es pleonasmo si decimos interés común, porque no hay interés que no sea común. Tiene que ser algo que nos conecte. Si tenemos personas involucradas y tenemos algo que nos conecte, entonces ya solo falta la asociación, es decir, darnos un lugar, que puede ser virtual, ahora ya lo descubrimos, darnos un tiempo, como este precioso tiempo que estamos compartiendo, para hablar de lo mismo hasta llegar a algo. Y si nos asociamos personas involucradas con un interés a la vista, entonces ocurre la participación ciudadana, que no es atender a un llamado político ni a una circunstancia del momento, es atender a aquello que nos importa, pensando en que hay un mañana, seguiremos siendo parte de esa comunidad y podemos construir el siguiente paso que nos interesa. Ahora, con esta nueva modernidad, hemos descubierto que eso que criticábamos tanto de nuestros chicos y chicas, de que estuvieran tanto tiempo en el celular, en la lab, pues
de repente se convirtió en una ventaja y aquí estamos nosotros, personas de más años, tratando de aprender y capacitarnos, es decir, teníamos una discapacidad, por supuesto que lo podemos hacer, pero pues no habíamos practicado y ellos estaban todo el tiempo ahí y desde lejos nosotros los veíamos con desdén, los regañábamos. Pero ahora a las clases hay que meter los celulares, hay que encender las pantallas, hay que estar pendiente para poder estar en contacto. Y entonces vivimos esta sensación de no poder hacer lo que creíamos o estábamos acostumbrados a hacer. Y yo me imagino que eso es un núcleo importante al entender lo que es la discapacidad. Ahorita voy a ello. Miren ustedes, están aquí 6 derechos políticos. Eso es a lo que tenemos acceso por la circunstancia de pertenecer a un Estado, por ser personas, dígase ciudadanos, ciudadanas, de una entidad que se agrupa como Estado. Y entonces podemos votar y todo lo que ya comentó ampliamente Ruth. Pero ¿de quién estamos hablando? De todas las personas. Y se han hecho derechos particulares por razón de los errores históricos que hemos cometido. Se habla de leyes específicas como una ley que trata de erradicar todas las formas de discriminación o leyes que impulsan los derechos de las personas con discapacidad. Pero todas, absolutamente todas las personas, sin distinciones, tenemos estos derechos que tienen aquí a la vista. Me puse a revisar y hay algunas ideas para pues llenar un poco esa mi falta de capacidad para expresarme sobre el tema. Y me encontré esto. Resulta que la ONU tiene la definición desde hace bastante tiempo acerca de cómo una persona con discapacidad es aquella que tiene cualquiera de estas razones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, a largo plazo por lo menos, que se enfrenta a barreras que le pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Y entonces la solución es proveer condiciones que quiten esos obstáculos. Así de sencillo parecería ser. Entonces la ONU dedicó desde 1992 un día a las personas con discapacidad. ¿Para qué? Para promover sus derechos y el bienestar de las personas con discapacidades de todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque los estábamos descuidando. Porque inconscientes de nuestras propias discapacidades señalamos a un grupo como aquel que tiene la discapacidad, una, la otra o aquella. Pero son personas, todos somos personas, absolutamente todos somos personas diferentes, incluso entre los grupos de una condición particular, entre ellos y ellas son diferentes. Pero nos gusta formar grupos, nos gusta poner etiquetas, nos facilita tratar de entender y a veces nos estacionamos solamente en las palabras. Y cuando nos estacionamos en las palabras, ya lo más a lo que aspiramos es a ponerlas en la ley y se nos olvida que las personas siguen allí, diversas y con las mismas condiciones que les hacían requerir algo más para desarrollarse, ser felices o simplemente estar a gusto o alimentarse o sobrevivir. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, ya hablando específicamente de estas personas como si fueran tan diferentes, se estableció desde 2001 y nuestro México querido en su Constitución en 2011 ya estableció que los derechos humanos están reconocidos a todas las personas. Y entonces no es necesario decir qué condición tienen, en dónde viven, cómo son, cuánto pesan o nada. Simplemente todas las personas tenemos absolutamente los mismos derechos. Pero una cosa es tener los derechos, lo cual nos da el potencial dentro de un Estado. Y otra cosa es tener las habilidades, las condiciones o los no obstáculos para efectivamente poder ejercer esos derechos. Y otra cosa es querer ejercerlos. Hay personas que tenemos los ojos más o menos útiles, a veces con algún aditamento los mejoramos, como en mi caso, pero no vemos realidades que están ocurriendo tan cercanamente como aquí detrás de esta pared donde hay unas personas trabajando. Hay personas que tienen los oídos ahí abiertos, pasan los impulsos nerviosos, llegan al cerebro, pero no les transmiten mucho. Hay personas que tienen todo el camino y las piernas para andar, pero no van a donde deben de ir. Y la Constitución ya lo dice. Entonces, ¿por qué no está pasando? Fíjense ustedes que hasta 2016 el Senado de la República decide, cambiemos el nombre. Ya no les digamos de capacidades diferentes, llamémosles personas con discapacidad y hemos hecho un gran cambio. Pero las personas seguimos allí
con o sin una u otra limitación, enfrentando la vida con las dificultades que tenemos. Y ahorita que se me fue la conexión un poco antes, mientras hablaba Carla, ya no tuve el gusto de oírla completa, yo me sentí perdido, porque no tenía manera de retomar el contacto con ustedes, de poder entender lo que estaban diciendo, de poder disfrutar de verles y luego de participar, que es a lo que pues vine, a lo que me comprometí el día de hoy. Y mágicamente apareció una persona que me ha estado apoyando desde hace días para retomar esa conexión y volverme a poner en el sitio donde yo quería estar. Y con eso es suficiente. Yo no sé qué tanto sabe de tecnología, solamente hizo un poco por mí y yo sigo en el camino andando como pretendía andar con las cosas que hoy me interesan hacer con ustedes. Y la palabra clave en esto se llama igualdad de oportunidades. Es decir, que todos tengan en el terreno de los hechos el acceso a lo que quieran hacer, si lo quieren hacer. Y esta es una de las enormes confusiones. Creemos que cambiando la ley o disponiendo un cambio físico en una institución o poniendo letreros, peor aún, estamos cumpliéndole a las personas. No sabemos qué oportunidades se les han cerrado en el pasado, en el presente, y son esas las que debemos reponer. Y en ese sentido, muchas personas en este mundo, en nuestro México y en cualquier espacio, hemos dejado de ejercer una capacidad que de origen todos y todas deberíamos de tener, que se centra, si ustedes lo quieren ver en lo práctico, en esta igualdad de oportunidades, ser parte de quienes son capaces de igualar las oportunidades. Y a lo que me refiero es a esa capacidad de ser humanos. Eso, con lo que nacemos, con ese potencial, que en la educación debemos aprender, que en la convivencia debemos ejercer, pero con la prisa cotidiana y con tantos estereotipos se nos olvida que solamente bastaría hablar de personas y ya. Y si una persona quiere meter su voto en la urna y yo estoy ahí y puedo ayudar, ayudo. Y si una persona no puede escuchar y necesita otra manera de comunicarse, le facilito, como ustedes lo hacen a través de este intérprete. Pero este intérprete va a ayudar a algunas personas que lo necesitan o que quieren ver esta transmisión. Pero hay otras que no quieren ver, que quieren otras cosas y no tienen un intérprete allí. Y hay otras que van a necesitar esta ayuda en algún otro lugar donde no estamos nosotros, nosotras, y necesitamos que esas otras personas de su comunidad que sí están allí, esas instituciones que reciben un dinero para hacer una función, efectivamente se concentren en las personas específicas que tienen al alcance. Por eso planteo esto. No es una conclusión, son solamente ideas en resumen para pues terminar aquí mi intervención, este bonito espacio que estamos compartiendo. Y digo, uno, las leyes, ahí van. Como ya se dijo, hemos avanzado, pero cuando hablamos de avances más, estamos hablando de cosas escritas que muchas veces se quedan solo escritas. Son situacionales y muchas veces están descontextualizadas, como cuando piden que en todas las comunidades haya una rampa de acceso en todas las instituciones, en todos los edificios públicos, pero ni bastaría con eso, ni eso le resuelve el problema a tanta diversidad de personas, una buena cantidad de las cuales, aunque requieran la rampa, no piensan ir a esos lugares. Es necesario, pero no es suficiente, y en la ley ponerlo parece que resuelve algo. Están descontextualizadas. Dos, en las instituciones tenemos que tener claro que van a un ritmo bastante más lento de lo que su sociedad necesita. Tienen una deuda clara y vemos poca probabilidad de respuesta efectiva en el horizonte. Tenemos que hacer peticiones específicas a las instituciones y no cejar hasta que hayan respondido con los recursos que administran nuestros, para que a cada persona de una comunidad o a grupos que requieren algo se les atienda efectivamente. En vez de seguir modas generales del país o del mundo, atiendan lo que se necesita en nuestra comunidad específica. Pero sobre todo la propuesta es que en el plano comunitario, allí donde todos, todas tenemos esa capacidad un poco adormilada de ser humanos, nos ocupemos activa y positivamente en el espacio familiar de protegernos y apoyarnos, en el espacio de la comunidad de proveernos, cuidarnos, y claro, en el vecindario, que son ahora sí que el prójimo, el próximo, la persona que está ahí al lado y que muchas veces por temores y por prejuicios hemos levantado muros y rejas para evitar conocerlo, cuando antes en una comunidad de hace apenas algunos años eran precisamente la fortaleza de un rumbo.
los vecinos, las vecinas con quienes compartíamos la vida, el crecimiento de nuestros hijos y finalmente llegábamos a emparentar. La propuesta es ser humanos, ser personas humanas con todo descaro y disfrutar de serlo en cada momento. Y entonces a la persona que tenga cierta discapacidad la apoyaremos y a quien tenga otra la apoyaremos y nosotros mismos recibiremos apoyo de una comunidad que está plenamente convencida de ser humanos con descaro. Gracias. Muchas gracias, doctor Valladares. Rescato también mucho de lo que tú comentabas respecto a ese triángulo virtuoso que exponías en un primer momento de ciudadanía, de interés, de asociación. El tema de igualdad de oportunidades, que es un tema que incluso hemos ya tratado aquí con las otras ponentes, y ese tema de rescatar al ser humano, rescatar ese concepto de esa fracción del ser humano con respecto a la dignidad de todas y todos, ¿no? O sea, es importantísimo esto y reconocemos también en ti una persona conocedora de los temas de participación ciudadana en nuestro país. Gracias. A continuación, seguimos con nuestro amigo, el consejero Francisco Martínez Ballesteros, de Pachuca, Hidalgo, de la Bella Airosa. Él es licenciado en Derecho con especialización en Derechos Humanos. Laboró desde 1992 en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, primero como actuario, luego como proyectista, hasta 1994. De 1994 al 97 como subdirector de área, del 97 al 98 como director de quejas y finalmente fungió como secretario técnico de 1998 al 2001. Desde 2001 tuvo diversos cargos en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo, como consejero, vicepresidente y presidente. En el ámbito docente se desempeñó como catedrático de la Universidad La Salle entre 2000 y 2001 y como catedrático en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en las materias de Derecho Constitucional y Garantías Individuales, así como, Garantías Individuales y Sociales desde 2002. Actualmente es consejero electoral en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, donde preside la Comisión Jurídica y la Comisión Especial del Programa de Resultados Electorales Preliminares. Amigo, te damos la más cordial de las bienvenidas y un gusto de tenerte por aquí en esta mesa panel. Deseamos el uso de la voz. Adelante, Francisco. Muchas gracias. Es verdaderamente un gusto poder estar en este evento del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y pues la verdad es que cuando uno se relaciona con la gente de Chihuahua como son ustedes, se siente uno como en casa, entonces es muy grato y solamente como anécdota les decía que yo había soñado que iba a Chihuahua y pues ahora estoy aquí con ustedes. Bien, voy a platicarles y bueno, agradezco antes que nada y saludo con mucho gusto a mi compañera, la consejera Georgina Ávila, a mi compañero, el consejero Gerardo Macías y por supuesto con quienes tengo el gusto de compartir este espacio con la maestra Carla Herrera, con la licenciada Ruth López, con nuestro buen amigo Jorge Valladares de Yucatán y agradezco mucho la comunicación por ahí con Brenda San Román, que ha sido el contacto para poder hacer esta visita. Bueno, pues quiero platicarles un poquito de la experiencia que estamos trabajando en el estado de Hidalgo con relación a hacer posible la postulación de personas con discapacidad para el proceso electoral siguiente, que es, pues estaremos comenzando en este mes de diciembre, y me voy a permitir compartir una presentación que para auxiliarme en este tratamiento. Bueno, en principio, debo decirles que pues lo que se ha expuesto coincide muy bien con lo que nosotros hemos encontrado y estamos realizando. Parto de un hecho que pues es conocido de todas y de todos ustedes. Tenemos un número de personas con discapacidad, según los datos oficiales, muy importante. Dice la encuesta nacional de dinámica demográfica de 2018, pues que es el 6.3% de personas que, pues en relación a los 124.9 millones de mexicanas y mexicanos que somos, significan 7.8. Y en el estado de Hidalgo voy a referirme para poder contextualizar un poquito lo que estamos haciendo y en el ánimo de que sea de utilidad para ustedes
en otros estados. El 6.2% de la población tiene alguna discapacidad y 15.4% tiene alguna limitación. Ya se ha tocado y han mencionado pues el marco normativo que tenemos de manera internacional, la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahí Ruth hizo una amplia explicación, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Y bueno, Ruth, repito, hizo una amplia señalamiento de norma internacional. En el ámbito nacional, pues bueno, tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 en el párrafo 5, que prohíbe discriminación por cualquier tipo de condición de todas las personas, y el 35 que nos habla de derechos pues de los ciudadanas y ciudadanos, y nos habla de este derecho de participar en el mundo de la política, de ejerciendo el voto y participando activamente y también asumiendo cualquier cargo. Tenemos también la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Hidalgo, esto referido en este caso al ámbito de mi entidad federativa. Bien, nosotros estamos realizando en este caso, acciones para poder postular personas con discapacidad para la siguiente elección, que se trata de el Congreso del Estado, diputadas y diputados. Pero esto tiene un antecedente muy interesante, que es una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el asunto sub-JDC 1282 del 2019, se condenó al Congreso del Estado de Hidalgo para que hiciera reformas legales para poder incluir a personas con discapacidad en este caso, en las próximas elecciones. Y acerca de ello, quisiera yo mencionar algo que me parece muy importante. Resulta ser que, pues, conocemos que el marco legal nos habla de no discriminación y nos habla de inclusión y todo ello, pero en la realidad vemos que esto no se traduce en que personas hayan sido pospuestas. Y esto lo destaca, lo estoy parafraseando, el Tribunal Electoral en esta sentencia. En el Estado de Hidalgo tenemos una ley desde hace como unos 20 años, ley para la atención de personas con discapacidad, pero sin embargo, aunque menciona de modo genérico el derecho que tienen las personas con discapacidad, no señala el modo. Y entonces nos dice la sentencia, y esto es importante, que la obligación de diseñar acciones afirmativas para garantizar la participación de personas con discapacidad deriva de tratados internacionales ratificados por México, como ya se mencionó, y dice que aunque el Congreso del Estado ya emitió una legislación, su regulación es incompleta al no cumplir con ese mandato de los tratados internacionales. Y dice que la regulación es incompleta, pues se limitó a establecer que las personas con discapacidad tienen derecho de votar y ser votados en elecciones estatales y municipales, y el mismo derecho de desempeñar cargos y funciones públicas, previo cumplimiento de requisitos. Sin embargo, dice que para garantizar la participación política, la ley prevé que el instituto garantizará que los procedimientos, instalaciones, materiales electorales creados, dice que deben de facilitar el uso, en este caso, de parte de personas con discapacidad, de manera que sean apropiados, accesibles, fáciles de entender y utilizar, procurando en todo momento la máxima independencia posible para emitir el voto. Es decir, lo que la ley contempla es el voto activo. Y luego dice, así la diferencia de lo que sucede cuando la ley regula el derecho a votar, en donde se especifica que se deben tomar ciertas medidas, cuando prevé el derecho a ser electa o electo, solo lo hace en términos formales, sin hacer cargo de las cuestiones estructurales que complican el ejercicio de este derecho. De ahí la pertinencia de legislar en materia de acciones afirmativas para hacer efectivo el derecho a ser votado o votada. O sea,
No solamente basta con enunciar el derecho, sino establecer cómo se puede conseguir. Y eso es lo que tenemos como tarea. Como decía yo, la sentencia vincula al Congreso del Estado a que haga una reforma legal, pero el Congreso del Estado no la hizo, y hoy 15 de septiembre, pues se cumple el plazo para que dentro de 3 meses inicie nuestro procedimiento electoral de Hidalgo, y consecuentemente ya no va a haber una reforma pues en esta materia al código. Pero la sentencia dice que en el caso de que el Congreso no realice esta modificación, el instituto deberá realizar acción afirmativa, y eso es lo que en eso estamos trabajando. Bueno, ¿qué es lo que hemos venido realizando? Bueno, hicimos algunas actividades en colaboración con Renaceri. Se realizó un foro llamado Discapacidad y Democracia, donde algunas de nuestras compañeras y compañeros de otros organismos electorales participaron, y donde se indicó que si queremos una sociedad democrática es necesario ser más incluyente, necesidad de implementar acciones afirmativas que permitan garantizar los derechos político-electorales de las personas. Y se mostraron cifras que hablan de la participación, lo cual ya se hizo citación de las pocas personas que han podido acceder a un cargo de elección popular, personas con discapacidad. Se organizó una videoconferencia sobre discapacidad denominada Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, y dirigida al personal del instituto, y es pues con un documento que se utiliza a nivel internacional para clasificar las discapacidades. Se diseñó un proyecto denominado Personas con Discapacidad, construyendo acciones para su postulación y acceso efectivo a cargos, el cual tuvo una primera actividad que se denominó Personas con Discapacidad, Avances, Retos y su inclusión en la vida pública, donde pudimos escuchar a personas de organizaciones con discapacidad que nos hablaron, pues en este caso de las dificultades que se viven en el día a día, de la negación de sus derechos. Tuvimos un segundo evento que se llamó Primer Conversatorio Virtual, Experiencias de las instituciones electorales en el acceso de personas con discapacidad al ejercicio del sufragio, y donde compañeras, por ejemplo, del INE, nos hablaron de lo que se ha realizado para hacer accesible el voto, en este caso a personas con discapacidad, la instalación de las casillas en lugares que permitan el acceso, las plantillas braille, materiales muy interesantes como los que se han diseñado en la Ciudad de México. También tuvimos por ahí algunas experiencias de una compañera precisamente de allá de Yucatán, y también de otro más de nuestros compañeros de Baja California, que nos hablan de todo este tipo de experiencias para hacer accesible en este caso la posibilidad de votar. Tuvimos un segundo conversatorio virtual que se llamó Participación de las personas con discapacidad en la postulación y o ejercicio de cargos públicos, experiencias y reflexiones. Y en este evento participaron personas que ya están desarrollando cargos públicos y que participaron. Tuvimos una diputada federal suplente de Coahuila, creo que es precisamente una persona que ya participó en la contienda electoral y en este caso con discapacidad, y nos hablaba inclusive del ejercicio que a veces se complica, ¿no? Precisamente para el desarrollo de un encargo, para poder acceder, la poca participación que los partidos políticos permiten a personas con discapacidad. Y tenemos pendiente algo que se llama la acción afirmativa para la postulación de personas con discapacidad para el proceso electoral 2020-21, y que voy a referir en el siguiente espacio, pues de qué se trata. Quiero cerrar en este sentido este bloque de participación señalando que estamos construyendo la acción afirmativa, y muchos nos hemos alimentado de las ideas y de un intercambio, pues de quienes están en la búsqueda también de lograr este espacio
en la contienda electoral. Desde luego, como ya es una premisa, no se puede construir una acción afirmativa precisamente sin la participación, la opinión, y pues en este caso de personas con discapacidad. Por ello nos dimos a la tarea de poder contactar a organizaciones de personas con discapacidad, pues porque finalmente esta acción no puede ser de un lado de la mesa de la autoridad electoral, sino tiene que ser construida, desde luego, conociendo las necesidades, las opiniones, lo que vaya a nutrir. Pero también en este caso hemos tenido un diálogo muy abierto, y quiero destacar de 2 personas en el ámbito federal que han estado trabajando en el tema y que seguramente seguirán trabajando en ello. Una de ellas es la consejera Adriana Favela, y la otra es la magistrada Carmen Carrión, de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues hemos estado en este intercambio para llegar a esta última parte de este panel virtual. Y termino diciendo que la experiencia que nos dicen, la voz que nos dan las personas de las organizaciones con discapacidad, es que el poder conseguir un espacio en los lugares donde se toman las decisiones, en los congresos, en los ayuntamientos, pues permitirá incluir el tema en la agenda de una manera, pues con voz y con voto en su caso, ¿no? Y no solamente cuando a veces se hace algún evento público donde se les convoca a dar una opinión, sino con la posibilidad de participar en la decisión. De ahí la importancia de lograr estos espacios. Bueno, en la siguiente participación estaré comentando cuáles son los parámetros que hemos pensado y reflexionado, repito, con el intercambio rico de ideas de las personas que he citado, para la construcción de esta acción afirmativa. Por el momento sería todo. Muchas gracias, consejero. Pues rescato también ahorita de tu intervención rápidamente algunos antes de dar las conclusiones. La sentencia que invocaste, importante para el Estado de Hidalgo, y las acciones emprendidas por el Estado de Hidalgo respecto de las personas con discapacidad y las acciones afirmativas a implementar por tu Estado. Ahora bien, daremos paso a la lectura de las conclusiones para posteriormente cada una de los y las ponentes puedan dar sus conclusiones. Primeramente, la licenciada Rosa Francisca López Gutiérrez comentó que todas las personas tenemos los mismos derechos sin distinción alguna, incluyendo los políticos electorales. Es un repaso de la normatividad tanto nacional como internacional, haciendo un énfasis más en los derechos convencionales que protegen a las personas con discapacidad, que buscan como fin último la igualdad sustantiva o tratan los derechos políticos electorales. Enfatizó sobre la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, de la cual México es parte y que entró en vigor desde el 3 de mayo de 2008. La base de esta convención pues, es otorgar protección para que las personas con discapacidad ejerzan y gocen plenamente de todos sus derechos como su propia autonomía y en igualdad de condiciones. Recordó que los derechos políticos electorales no significan solamente el votar, sino también incluyen otros tantos que también incluso ya se explicaron en su mayoría por las y los participantes. El derecho a ser votado, a participar en asuntos públicos y de expresión se ve menoscabado por los estigmas y prejuicios que existen. Igualmente comenta cómo al ir a votar hay veces que no se representa su voluntad por las personas que les asisten. En México considera que existe una nula representatividad de personas con discapacidad en los espacios de elección popular. Puso diversos ejemplos de representación política internacional, entre los que destaco el de Ángela Bachiller, concejala de Valladolid, la de 2 diputadas también en España, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y aquí reconoció el trabajo realizado por Gilberto Rincón Gallardo, y también externó ahí las curules y el escaño, la curul y el escaño que ocupan el diputado y la senadora que representan a estas personas con discapacidad. Habló como que gracias a la convención y su modelo social y con el enfoque de derechos humanos, toda esta situación va comenzando a cambiar y se encamina a ver a la discapacidad solo como una condición
más de vida, ¿no? También habló de los avances, por ejemplo, de la amplia participación en este último proceso electoral y los simulacros realizados en conjunto con las autoridades electorales y colectivos. Los materiales electorales adaptados y en braille, entre otras tantas medidas. La maestra Carla María Herrera Guerrero tomó como referente a la Convención Internacional, comenta que México suscribió la misma en 2007. A su parecer quedan muchos retos en el marco jurídico nacional, como lo es eliminar la figura de interdicción que continúa vigente. Narró una experiencia personal enfatizando que es responsabilidad compartida entre la sociedad y el gobierno y las mismas personas con discapacidad. El problema de exclusión y menoscabo de derechos se debe trabajar desde el gobierno y las escuelas. Enseñar que todas y todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. En el mundo real converge la interseccionalidad de diversas condiciones que perjudican a las personas, como el hecho de estar presos, la falta de educación, la pobreza, el hecho de pertenecer a pueblos y comunidades indígenas. Señala que debe ser un esfuerzo conjunto de organizaciones públicas y de la sociedad civil para que todas las personas conozcan, reconozcan y exijan sus derechos, ya que nuestra propia cultura discrimina a los grupos minoritarios y esto se arraiga en el pensamiento de las personas, por lo que ellas mismas se minimizan y se autoexcluyen. Deja la siguiente reflexión, dice que para aspirar a la verdadera igualdad queda mucho trabajo por hacer, en especial de las mismas personas con discapacidad. Dice que sueña con que un día en que ya no sean necesarias las acciones adicionales para que todas y todos gocen de los derechos que ya les corresponden por el simple hecho de ser personas. Asimismo, también el doctor Jorge Miguel Valladares Sánchez enfocó su participación hablando de las personas como personas sin hacer distinciones de ninguna índole. Se dio la importancia a lo que nos hace iguales, que es el ser humanas y humanos, no de los aspectos que nos diferencian y nos encasillan. Para que se genere la participación ciudadana y la democracia, lo que importa es la existencia de intereses que nos unan a todos en ese triángulo virtuoso que señaló el doctor Valladares como un grupo social común que es ser mexicanos. Según el concepto de discapacidad, señaló de diversos conceptos de discapacidad de la ONU, que señalaba la solución para eliminar tal distinción es simplemente otorgar herramientas para su participación en igualdad de condiciones, mismas que destruyen las barreras físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que limitan a las personas con discapacidad. Estas herramientas deben generar cambios reales y sustanciales, conociendo de verdad las condiciones y dificultades a que las personas han tenido que enfrentar, igualando las condiciones y oportunidades. Todas y todos ejerceríamos nuestros derechos plenamente con autonomía. Se debe avanzar en ámbitos estratégicos como leyes, instituciones y comunidad. Y concluyó que lo más importante es ser humano y serlo con gusto y con descaro. El consejero, el licenciado Francisco Martínez Ballesteros, de Pachuca Hidalgo, nos dio datos estadísticos muy puntuales de la cantidad de personas con discapacidad a nivel nacional y en su estado en Hidalgo. También nos repasó el marco normativo nacional e internacional que contempla y protege los derechos tanto de las personas con discapacidad, en específico los derechos político-electorales. También comentó de las acciones afirmativas que el Instituto Estatal Electoral está por llevar a cabo para garantizar la participación efectiva de las personas con discapacidad en las próximas elecciones locales. Comentó las lagunas y omisiones de las legislaciones locales para hacer una garantía efectiva de ejercicio de los derechos que nos ocupan, ya que establece que el derecho en su vertiente formal, más no material, es decir, no especifica los mecanismos y medidas para facilitar este mismo ejercicio que contemplan. Por ello, el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo inició actividades una muy diversa cantidad de actividades, como el Foro de Discapacidad y Democracia y colaboración con Renacedi, y con la participación aparte de diversos OPLES o institutos electorales estatales. También se organizó un proyecto que incluía foros, videoconferencias, conversatorios virtuales sobre temas de participación y acceso a cargos de las personas con discapacidad. Y por último cerró su participación señalando que se están construyendo estas acciones enriquecidas con el diálogo de los propios actores y actoras que participan en los procesos electorales y organizaciones de la sociedad civil conocedoras de este importante tema. Destacó la participación en estas charlas de la consejera Adriana Favela y la ex magistrada Carmen Carreón.
Y bueno, sería en cuanto a las conclusiones que pudimos observar de cada una y cada uno de ustedes. Ahorita vamos a pasar a una segunda ronda de participación para que cada uno y una de ustedes puedan dar sus conclusiones en 5 minutos por cada uno de los ponentes. Iniciamos en el mismo orden que fue la primera participación, así que le cedería el uso del micrófono a la licenciada Ruth Francisca López Gutiérrez. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias. De esto se puede concluir, bueno, que como ya lo había mencionado, es necesario armonizar nuestra legislación acorde a los derechos humanos y armonizado obviamente a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dar capacitación a los ejecutivos de todos los niveles, a las y los legisladores de los partidos políticos para que entiendan que lo relacionado a los derechos humanos de las personas con discapacidad son obligaciones no solamente contraídas internacionalmente, sino son obligaciones contraídas con las y los ciudadanos y que deben ser vistos como eso, solamente como personas sin importar su condición, concientizar a la sociedad de lo que es la discapacidad, pero también como lo decía la maestra Carla, hacer también conscientes al colectivo, a las personas con discapacidad, que es necesario que nos capacitemos, que conozcamos, que investiguemos, que leamos todo a lo que tenemos derecho, cómo ejercer nuestros derechos, cómo hacerlos valer, qué recursos se tienen en caso de que estos sean violados o no tengamos acceso a ellos. También es una parte importante la participación del colectivo y que seamos representados también por personas con discapacidad. Hablar también del tema de accesibilidad, como les decía, no solo en el dominio urbano, sino en sus 4 modalidades: urbano, arquitectónico, información y tecnologías, para poder llegar al cumplimiento del artículo 29 en cuanto a los derechos político-electorales. Capacitar al personal que trabaja en asuntos electorales, como ya lo había mencionado, fomentar la participación de las personas con discapacidad en los partidos políticos, que ellos decidan en qué partido político pueden militar y puedan ser personas candidatas a estos puestos de elección popular con el apoyo del partido que los represente. Una parte importante también al acceso de estos derechos es que las campañas políticas sean accesibles a través de los medios de comunicación, que vengan subtitulados con intérprete en lengua de señas y que el recuadro del intérprete cumpla con la ley de telecomunicaciones, porque solo a veces es ponerlo por debajo muy pequeño y decir se cumplió. No, el recuadro tiene que ser también accesible y obviamente también los materiales que se generen de las campañas deben ser en lenguaje accesible, ciudadano y coloquial para que podamos entenderlo y comprenderla todas y todas las personas. Que el día de las votaciones o ya en la ejecución de la jornada electoral, bueno, los medios tengan esta cobertura accesible también, porque lo hemos visto que se están dando los conteos, los preliminares, pero no hay una accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva, ¿no? Y tampoco para discapacidad visual, porque muestran gráficas o números y tampoco dan como la especificación de en el recuadro o en la pantalla se está proyectando tal información para que, bueno, todas las personas estemos en el mismo contexto. Y bueno, también pues les recomiendo lean este documento que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya autora es la maestra Castro, una gran amiga, que se llama Opción de Personas con Discapacidad
acceso a la justicia y derechos político-electorales. En este documento fue elaborado con la participación, como debe de ser, del colectivo de personas con discapacidad, donde se dio todo el abanico de las condiciones y dando cumplimiento también al lema de la convención, nada de nosotras es sin nosotras. Así fue que se creó y ahorita se ha estado presentando esta guía. Lo pueden descargar desde el portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues yo me despido diciendo que cuando dejemos de utilizar estas etiquetas, de hacerle más, tomarle más importancia o hincapié a la condición de vida con la que vive la persona, cuando dejemos esto atrás y solo nos veamos como eso, como personas, como individuos, ya no hablaremos de una inclusión, hablaremos de una convivencia sana como parte de una sociedad diversa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Ruth López. A continuación, cederemos el uso de la voz a la maestra Carla Herrera para sus 5 minutos de conclusiones. Maestra, adelante. Gracias, seré breve. 2 reflexiones. La primera, debo decir que aunque se me invitó a hablar de tema de derechos políticos y electorales, mis mayores luchas no tienen nada que ver con la discapacidad, tienen más que ver con otras cosas. Y ahorita estaba reflexionando y como una de mis reflexiones es a invitar al empoderamiento, al conocimiento de nuestros derechos y ejercerlos. En un minuto a los 5 voy a dar un ejemplo muy claro. Tengo 4 hijos, tengo triates de 11 y un niño de 8 y son los quintos niños en el país cuyas actas de nacimiento vienen 2 mamás. En este caso era 2 mamás o 2 papás, en este caso 2 mamás. Y recuerdo cuando fui a sacar el pasaporte mexicano por primera vez de mis hijos, 2013, me dijeron acá en la Secretaría de Relaciones Exteriores, oye, claro, nomás nos da mucha pena, no tenemos el formato. En lugar de tardarnos un par de horas en darte el pasaporte de tus hijos, como normalmente sucede, te pedimos 2 semanas. Pero tenemos toda la voluntad, vamos a generar estos formatos donde no diga mamá y papá. Claro que sí, les dije, por supuesto, porque cuando ves la voluntad, y en este caso subrayo y recalco voluntad política, se va caminando, se va avanzando. Entonces ahí en este ejemplo que yo les doy, suceden 2 cosas. Yo sabía cuál era mi derecho y fui a ejercerlo. Y 2, hubo la voluntad de resolver y se resuelve. Yo apelaría a estas 2 partes, ¿no? Persona con discapacidad etiquetada, porque todos tenemos discapacidades. La mía más grandes no tienen que ver con la ceguera. Quizá tienen que ver con autoconceptos que yo tenga de mí misma o X o Y. Invitar a que nos empoderemos, a que ejerzamos nuestros derechos, los conozcamos y los ejerzamos de una forma armoniosa, clara, concisa, precisa y cuando es necesario, elegir bien las batallas. Y 2, gobiernos, autoridades y no gobiernos, quienes tenemos una responsabilidad social, empresarial, en una familia, en donde sea, tengamos la voluntad. Y en este caso, apelo a la voluntad política, a una brújula clara que nos lleve a construir hacia la igualdad. Si tenemos esa brújula clara, lo demás es demagogia y retórica. Todo se va a ir construyendo en esa misma línea. Por último, agradezco en particular a Alejandra Costa del Instituto Estatal Electoral de acá de Chihuahua por la invitación. Pues esa es mi reflexión que les dejaría en este día. Gracias. Muchas gracias, maestra. Continuamos con las conclusiones del doctor Jorge Miguel Valladares. Adelante, consejero. Gracias, Gerardo. Pues la primera es qué hermoso es compartir, una gran oportunidad. Muchísimas gracias a quien invitó y a quienes estuvieron. Y lo segundo es que les planteaba yo en una de las láminas que en el fondo lo que importa cuando descubrimos problemas es que hemos perdido una parte de la humanidad. De alguna manera tenemos esta dishumanidad, este entendimiento que deberíamos tener, esta dignidad que deberíamos ejercer y sobre todo esa calidez que nos deberíamos obsequiar a diario para encontrarnos, entendernos, respetarnos y, ¿por qué no?, amarnos.
de eso se trata y veo que coincidimos plenamente, Ruth, Carla, Francisco, un servidor que nos han obsequiado estos minutos para hablar. Miren ustedes, hace unos días me tocó conducir una actividad y pues había 16 chavos más o menos, chavos y chavas, y uno de ellos tenía una discapacidad intelectual, pero bueno, yo soy psicólogo, soy especialista en psicología clínica y lo noté en la pantalla, pero no dije nada. O sea, ni pedí información, ni hice nada. Cuando le tocó participar, le ofrecí la palabra, se hizo un silencio y de inmediato varias personas me escribieron, oye, tiene esto y sus participaciones las hace así. Cambié al modo de participación que me estaban diciendo y participó como cualquier otra persona en su modalidad. Pero yo no quise negarle, por mi impresión clínica, el derecho a pues participar como cualquier otro. Tampoco lo hice cuando ya me dijeron de qué manera él prefería participar. Y es que a veces estamos frente a las personas, vemos su carita o vemos su nombre y no sabemos lo que hay detrás. Eso es normal, es naturaleza humana. Yo viendo sus pantallas no imaginaría la talla de nadie, ni qué discapacidad tenemos cada uno o cada cual. Mis lentes hacen evidente algo, pero fuera de eso, pues no sabemos quién no los usa por vanidad. Y tampoco veo si hablan inglés o francés o español, tampoco veo cuánto aman a su familia. Puedo suponer, pero antes de eso lo que tengo que hacer es conocerle. La conclusión técnica, digamos, de trabajo es que podemos sospechar que hay una discapacidad de humanidad cuando tú le preguntas a alguien ¿cómo estás? Y no esperas la respuesta, sino lo usas solamente como saludo. Tratar de entender cómo está la otra persona antes de ponerte a hablar es una buena idea para ejercer esta capacidad de ser humano, ser humana. Y también cuando le tratas de decir, ¿cómo estás? ¿Bien? Como única respuesta posible cuando sabemos que normalmente podemos estar bien, mal, regular, muy bien, excelente, pésimo, y la vida va y podemos compartirla. Miren ustedes, lo que yo puntualicé en la exposición ya lo resumió muy bien Gerardo. Básicamente hay un tema de leyes y en la sabiduría popular se dice zapatero a tus zapatos. Quienes sepan de leyes, quienes trabajen ese tema, que se dediquen a la armonización que nos señalaba Ruth. Existe un mecanismo de participación ciudadana llamado iniciativa popular o ciudadana, que quiere decir que también quienes nos sintamos capaces de elaborar algo al respecto podemos planteárselo al Congreso. Usémosla. 2, en las instituciones que tienen tantas inercias que les impiden responder, cuentan con las acciones afirmativas, como bien lo está diciendo Francisco, que básicamente se trata de visualizar, enfocarse y hacer lo que les toca al máximo posible para plantear soluciones a lo que está sucediendo de hecho, como nos pasó en los consejos electorales, donde al entrar por dictamen 3, 4 mujeres a cada uno de los consejos, hoy la situación de las mujeres en este tema y en muchos otros en el país ha sido modificado porque allí están las mujeres. Seguramente el acceso a personas con X o Y discapacidades haría mucho más rápido el proceso. Y la voluntad que ya nos señaló con toda claridad Carla. Y finalmente todas tenemos algo que hacer en el espacio comunitario, que a veces lo que nos toca hacer, por lo menos es lo que Carla hizo en el aeropuerto, gritar quién es de Chihuahua, quién va para Chihuahua, para que alguien, otro humano que escuche diga aquí estoy y estoy dispuesto a ayudarte o ayudar a la persona que tú estás detectando. Si logramos hacer cada quien en lo suyo lo que mejor sabe hacer, estaremos sumando hacia lo mismo, ejerciendo esta ciudadanía, compartiendo estos intereses y dándonos esta oportunidad de coincidir 5 minutos, 1 hora, un día, un proceso para lograr que haya un cambio real y efectivo. Y esto es a lo que en la Red Cívica MX hemos llamado ser utopistas, personas capaces de visualizar a dónde queremos ir para que las cosas a diario funcionen, para convertirnos en mejores personas, seres humanos, y persistentes para estar allí y no dar otro paso hasta que el paso que tocaba realmente se ejerza y vaya en el sentido correcto y luego dar el paso siguiente. Agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias, doctor, consejero. A continuación, tenemos al consejero Francisco Martínez Ballesteros para dar sus conclusiones. Adelante, consejero. Muchas gracias. Y bueno, pues voy a tratar en esta parte
lo que estamos haciendo respecto ya de la acción afirmativa en concreto. Bien, la hemos diseñado con los siguientes parámetros. En principio, partimos de la población del estado de Hidalgo, que tenemos 2.858.359 habitantes. El Congreso del estado de Hidalgo está compuesto de 18 diputados de mayoría y 12 de representación proporcional, son 30 diputados. Eso quiere decir que cada diputada o diputado representa algo así como 3.33% de la población. Si nosotros consideramos en este sentido que el porcentaje de personas con discapacidad es del 6.2, por lo menos debemos tener una diputación de una persona con discapacidad. Entonces, esta es una medida de la cual tenemos el objetivo para el próximo proceso electoral, considerando que este asunto también es de naturaleza progresiva. Entonces, nuestra primera meta de lo que hemos platicado es tener una diputación. Ahora, algunos criterios a considerar. Consideramos que entre la mayoría y la representación proporcional tendría que ser una diputación de representación proporcional. Y al respecto menciono lo siguiente, no de mayoría, y esto ya lo tuvimos en materia de postulación de personas de pueblos y comunidades indígenas. Cuando tenemos 3 distritos de personas de población indígena mayoritaria, y había la propuesta de que fuera una sola diputación en donde el partido político eligiera uno de los 3 distritos. Una vez que esto llegó a tribunales se dijo no, porque la combinación de resultados podría ser que precisamente ganara un partido que no había postulado candidato o candidata indígena. Entonces, nosotros en esta situación no hemos descartado la posibilidad de que se tratara de una postulación de los partidos políticos en distritos, porque además el distrito, cada candidatura es muy disperso. Entonces, consideramos que la mejor vía es la representación proporcional para asegurar en este triunfo, en este caso, que sí pueda llegar una persona con discapacidad al Congreso. En segundo lugar, tenemos una construcción que habla de una lista A, que es la que inscribe el partido político, lista A de representación proporcional, y una lista B que se compone de las personas que no ganaron, pero que obtuvieron buenos lugares. Entonces, y se tiene que ir haciendo una combinación de un lugar de la A, un lugar de la B, un lugar de la A y un lugar de la B, cuidando también el tema de paridad. Entonces, consideramos que tiene que ser de la lista A, representación proporcional, y de la lista A de las candidaturas. Otra cosa, 3, la discapacidad tiene que ser permanente, porque podría ser que alguien pudiera decir, pues tengo una fractura en este brazo, pero dentro de 2 meses ya está bien, y entonces no logramos la representación en el Congreso a respecto de la cual pretendemos. La otra cuestión es que debe ser una discapacidad calificada, es decir, que tiene que haber alguna constancia que fehacientemente nos demuestre la existencia de esta discapacidad, pues no sé, puede ser una constancia médica, el registro en una organización, en fin, pero tenemos que solicitar esta acreditación. Ya dije que una discapacidad permanente para ser efectiva en este caso, y este tipo de candados que eviten que alguna persona que no tenga la característica pudiera ser registrado, pudiera asumir el partido político que tiene, cumple con esta cuota que estamos construyendo, y con ello que obtenga una ventaja indebida y que no logremos el propósito de que las personas con discapacidad tengan voz en el Congreso del Estado de Hidalgo. Pues bueno, esto es lo que hemos nosotros construido y trabajado, que es un trabajo que todavía no está concluido, todavía nos falta la última parte de la acción, pues someterla a la consideración de las organizaciones de personas con discapacidad, considerar un foro de expertos y pues ya poner la lista, porque para nuestro proceso electoral que comenzará el 15 de diciembre, esto deberá estar preparado y esperamos que con ello pues veamos en la contienda, transitarlo con los partidos políticos, convencerlos y convencidos estamos pues de que es justo, es necesario
que la voz de las personas con discapacidad se escuche en el Congreso del Estado y a partir de ahí se puedan pues hacer las modificaciones legales a toda una serie de leyes, entre otras cosas lo que mencionaba Carla respecto de la interdicción, que la tenemos también en el estado de Hidalgo, precisamente en esto, en la preparación de estas actividades de la acción afirmativa que estamos construyendo, pues entre otras cosas consultamos con jueces respecto de ello. Entonces, el tema de esa parte que es muy rígida, pues digamos, afortunadamente no la tenemos en esta tarea. Tenemos un poco de oportunidad de hacerlo pues con la consulta de todas las organizaciones. Pues de mi parte sería todo. Yo estoy para servirles. Muchas gracias, consejero. Interesantes las acciones que están implementando en tu estado. Por último, quisiera comentar, quisiera hacer notar los comentarios de nuestra página de Facebook que hacen relación a nuestra transmisión en vivo. Se llama Rosy Pérez Arníbar. Qué bueno que se reconozca el derecho de votar. Guisi Domínguez señala que la mayoría de las personas con discapacidad auditiva tienen una barrera muy grande en no poder entender lo que se les dice por el cubrebocas. No todas esas personas tienen el lenguaje de señas y aún no se aplica el cubrebocas inclusivo. Todos tenemos el derecho a la inclusión y aquí en el estado de Chihuahua se carece mucho de estas situaciones. No hay empatía ni mucho menos inclusión tanto de niños, jóvenes y adultos mayores que tienen esa condición. Aquí en este comentario pues destaco también aquí la compañía de las personas quienes fungen como intérpretes del lenguaje de señas para las personas con discapacidad auditiva. Asimismo también comenta aquí el consejero Jorge Valladares, que tiene el don de la ubicuidad y señala que qué importante que haya quienes nos llame la atención sobre estas necesidades a las que muchos ojos y mentes permanecen distantes. Gracias, Guisi Domínguez. Es el punto de partida para hallar soluciones a cada situación. Nancy Ruelas Nevares señala también felicidades a todos los exponentes. Nancy Gutiérrez, gracias por su trabajo a favor de la inclusión. Nuevamente, el doctor Valladares dice que lo dice muy bien Ruth. Se trata de lograr que pasemos de la inclusión a la convivencia plena. Jesús Adrián Madero también señala muy interesante, gracias a todos los ponentes y organizadores. Y concluyo con esto, pues para nosotros es un gusto siempre poder contar con personas como ustedes que nos acompañen en este tipo de actividades que son de mucho provecho para instituciones como la de nosotros. Ahorita esta posibilidad de la videoconferencia nos permite no solamente llegar al estado de Chihuahua, sino poder llegar a toda la República Mexicana, incluso todas las personas hispanohablantes. Agradezco sus intervenciones y su compañía, su acompañamiento. Cedo el uso de la voz a la consejera Georgina Ávila para las palabras de despedida. Gracias. Muchas gracias a mi compañero, el consejero Gerardo Macías. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles infinitamente a todas las personas que fueron nuestras panelistas el día de hoy. Siempre enriquecedor escucharles. Yo estoy segura que Brenda y Ale no les han de haber dicho, la licenciada Ruth ya lo sabe, pero una vez que nos aceptan una invitación, pues ya los vamos a estar invite, y pues ya son de casa. Es un gustazo tenerlos aquí en Chihuahua. Bueno, la maestra Carla Herrera aquí está también, pero un gusto que puedan acompañarnos, aunque sea de manera virtual, y se cumpla ese sueño que hubo reciente ahí, ¿no? De sobrevolar Chihuahua del consejero. Agradezco infinito a todas las personas que nos han estado siguiendo por estas transmisiones sobre estas jornadas de inclusión y no discriminación, todo el esfuerzo que ha realizado la Unidad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación, su titular, la licenciada Brenda San Román, su equipo, Ale, Clau,
todo nuestro apoyo del área de sistemas y de comunicación social. No salen aquí en la pantallita, pero son quienes nos hacen fuertes en estos temas de tecnología que a veces nos fallan o no sabemos de ellos, nos rescatan, ellos y ellas. Y aprovecho para hacer un comercial. El próximo martes tenemos nuestra quinta mesa, que será sobre los derechos político-electorales de las personas de la comunidad LGTBI+. Ojalá nos puedan acompañar. Y un fuerte abrazo, un agradecimiento a todas y a todos. Pues nos seguimos viendo. Suerte a los que empezamos proceso electoral, que nos acompañe el éxito. Y un gran abrazo. Muchas gracias, Ruth, Carla, un abrazote. Francisco, Jorge, un abrazo también. Y estamos aquí para la otra. Gracias, bye. Gracias, Brenda, gracias, Ale. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por la invitación y es un gusto poderles saludar.